Hoy tengo la oportunidad de entrevistar y recibir aquí en Betel Radio, la voz que inspira, al precandidato a la Cámara de Diputados por Renovación Popular, Aldo Bravo, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. Estimado, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Juan Diego. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Un gusto recibirte por aquí, Aldo, y preguntarte de manera específica, directamente. Yo tengo en conocimiento que vienes estrictamente del sector privado. Si uno hace una revisión de Aldo Bravo en el historial político, si es que de repente participó en alguna elección o ha querido llegar a algún lugar de cargo público, no lo encuentra. Pero ahora vemos de que estás interesado en poder llegar a la Cámara de Diputados. ¿A qué se debe esencialmente? Yo te lo digo de esta manera, Juan Diego. Rafael López Aliaga viene haciendo un llamado desde hace más de 5 años a salir de la comodidad y a cargar la cruz de la política. Tú hace un rato decías una cosa fantástica, Juan Diego, y te felicito porque primero Dios sobre todas las cosas. La gente se ha olvidado de esto que es tan importante, ¿no? ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque aquel que tiene a Dios por sobre todo lo demás le viene por añadidura y todo lo demás funciona y camina. Una persona que conoce el norte claro. Hacías una referencia a Renovación Popular y decías, se llaman hermanos. ¿Y por qué nos llamamos hermanos? Porque reconocemos porque todos somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos, ¿no? Aunque como tú y yo sabemos, Juan Diego, hay algunos hijos de Dios que somos un poco díscolos, ¿no? Y no todo el mundo pues anda bien alineado, pero todos somos hijos de Dios, ¿no? Y entonces hay que partir de esa premisa. Yo estoy respondiendo al llamado de Rafael López Aliaga, que le ha dicho a los peruanos, oye, sal de tu comodidad y carga la cruz de la política, ¿no? Porque la cruz de la política supone esfuerzo, tiempo, etcétera, y un costo de oportunidad que uno deja de percibir. Es decir, es más rentable estar en el mundo privado. Es más rentable y los sueldos son más altos siendo gerente general de una institución, de una transnacional, como yo he tenido la oportunidad de ser, ¿no? Pero en cambio, trabajar para el mundo público es una satisfacción 1000 veces mayor, diría yo, ¿no? Hacer el bien cuesta siempre, pero hacer el bien en el Estado cuesta el triple, Juan Diego, ¿no? Porque la política está judicializada, porque se meten contigo, y miremos lo que le pasa a Rafael López Aliaga, ¿no? Pero a pesar de eso, la sonrisa, la alegría de la gente cuando verdaderamente piensas en el prójimo, vale la pena. Se ha visto una actitud del actual candidato por Renovación Popular a la presidencia, el ingeniero Rafael López Aliaga, en apariciones que ha venido teniendo ya en entrevistas más continuas, un lenguaje un poco más agitado, un poco más quizá cansado de también los ataques que se vienen recibiendo. Pero ¿será esta la forma correcta, estimado Aldo, de poder responder también a preguntas que a veces podrían ser también manejadas con un mejor lenguaje? Mira, tu pregunta es una pregunta fantástica. La vez pasada unos amigos me llamaban y me decían, Aldo, ¿por qué ha dicho tantas lisuras en esta entrevista, ¿no? Y yo te puedo decir, Juan Diego, que a veces Rafael López Aliaga que habla siempre desde la sinceridad, y por eso yo lo aprecio tanto y tantos peruanos lo queremos tanto, ¿no? Que habla siempre desde el corazón, ¿no? Dice lo que millones de peruanos indignados queremos decir, ¿no? O sea, el Perú está harto, pues hay una inseguridad ciudadana brutal. Acabamos de asistir pues a un gobierno de una señora como Dina Boluarte que su mundo era la frivolidad y nada más que la frivolidad, ¿no? Un país golpeado por la corrupción. Yo no conozco, Juan Diego, un político peruano que en los últimos 30 años haya peleado tanto contra la corrupción en el Perú como Rafael López Aliaga, incluso con riesgo de su propia vida. Entonces, yo la respuesta que te doy es el fragor de la batalla, Juan Diego, hace a veces que alguna persona pues eleve el tono, etcétera. Pero creo que Rafael lo dice desde el corazón y responde a la indignación de millones de personas que dirían lo mismo. Eso no quiere decir pues que en el lugar apropiado hay que portarse el lugar apropiado, ¿no? Yo a Rafael lo conozco desde que yo tengo 19 años, Juan Diego. Desde que tú tienes 19 años. Correcto. Yo estaba en la universidad, Juan Diego, en la uni, y Rafael, y me permito contar esta anécdota, ¿no? Porque es muy gráfica. El día de hoy está de moda el mentoring, el coaching. Sí. A cualquier estudiante universitario le dicen, oye, un mentor, un coaching con una persona importante y todo el mundo está feliz, ¿no? En aquella época no estaba de moda. Y Rafael López Aliaga, que ya era gerente de una empresa importante, de sus empresas, me dijo un día, oye, Aldo, me gustaría conversar contigo todas las semanas. Entonces, Juan Diego, te digo con honestidad, yo le respondí, Rafael, ¿todas las semanas? ¿De qué vamos a hablar todas las semanas? El día de hoy un chico me diría, pues estás loco, ¿cómo le vas a responder eso a una persona de ese nivel, no? Y Rafael, con tanto cariño y paciencia, me dijo, Aldo, conversaremos pues de tus aficiones profesionales, de tus aspiraciones personales, de lo que quieras. Para hacer corto el cuento, Juan Diego, 6 años
hablando con Rafael todas las semanas, ¿no? Entonces he aprendido de él mucho, he aprendido de él formas, modos de ser, forma de pensar la vida, ¿no? Esta visión sobrenatural, ¿no? Eso es lo que yo veo y resalto también de los pocos candidatos que hay en este momento dentro del espectro político, es que muchos han caído en la corrección política. Muchos han querido terminar agradando a ambas partes. Han querido quedar bien, como podemos soler decir, con Dios y con el diablo. Quieren jalar de ambas partes. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos con temas de corrupción, el daño que le ha hecho Odebrecht al Perú es importante. No es simplemente repetir un libreto y decir Odebrecht es corrupta, sino que realmente lo es. La evidencia es clara. Tiene un impacto muy grande en el país y se ha visto incluso últimamente con Rutas de Lima también. Totalmente. Pero ahora, Aldo, esto también permite observar de que no todos digan somos un partido que defiende la vida desde su concepción. Eso, por supuesto, llama la atención porque no todos los candidatos, no todos los partidos políticos pueden llevar a tener este tipo de debates dentro de un foro político, como por ejemplo lo ha hecho el congresista Alejandro Muñante durante estos 5 años, como lo ha hecho la congresista Milagros Zaguayo, como lo ha hecho también Esdras Medina desde su fuero. Ahora, Correcto. Desde desde lo particular, me gustaría saber, conocer, ¿tú también manejas esa postura dentro de la defensa de la vida desde la concepción? Yo pienso, Juan Diego, que el primer principio de Renovación Popular, del Partido Renovación Popular, que sigue los principios de la doctrina social de la Iglesia, es el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. Y nadie puede respetar la dignidad de la persona humana si no respeta la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Tú has dicho una cosa bien importante, porque el día de hoy vemos un montón de candidatos y un montón de políticos que se dan cuenta porque está de moda decir que son pro vida y pro familia, pero nadie le cree, porque no se trata de postura, se trata de una forma de vida, se trata de una concepción de la vida, se trata del amor a Dios. Una persona que tiene este temor de Dios, ¿no? Que es un temor santo, porque es no terror, que es diferente, es temor. De reverencia, De reverencia, de respeto, de Así es. piedad Sí. a Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Entonces, quien tiene ese temor de Dios sabe perfectamente que la vida la ha dado Dios. Y por lo tanto nadie es dueño ni de su propia vida. Ni tú ni yo, Juan Diego, hemos pedido nacer. Ni tú ni yo hemos pedido el apellido que tenemos, ni nacer en esta patria bendita. Nos ha puesto alguien. Y ese Bien. alguien que nos ha puesto, pues merece primero el respeto inmenso, ¿no? Entonces, tu pregunta es muy concreta y la respuesta es muy concreta. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y además el Perú, Juan Diego, ya ha hecho doctrina de la Carta Magna, la Constitución Política del Perú. Bien, Aldo. Dice que se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y eso hay que hacerlo respetar, más allá de la gente que no tenga fe, porque hay gente que nos dice a ti y a mí, bueno, como ustedes tienen fe, creen así. No, un momentito. La Constitución Política del Perú lo defiende y nuestra fe lo ilumina. Bien. Por lo tanto, vamos a defenderlo, ¿no? Aldo, ¿qué te parece esta práctica o esta actitud o este destape que se ha hecho en relación a trabajadores del Partido Naranja? Tú lo has dicho con claridad, Juan Diego, es un desorden, no es una forma no apropiada de proceder. De hecho, la bancada de Renovación Popular acaba de proponer, ¿no?, presentando una carta al presidente encargado de la mesa directiva. Sí, un oficio, ¿verdad? Un oficio enviado Sí. al presidente, que durante los meses de verano, que van a ser los meses entre comillas intensos de campaña, y hay prácticamente todos los congresistas de ese partido político se presentan a la reelección. Entonces, que, oye, un momento, que se suspendan los viajes de representación y los gastos de representación, porque con lo que estamos viendo, al parecer, pues hay que ejercer más medidas de control. Tú lo has dicho bien, la coherencia es importante. Yo quiero dar un paso atrás, Juan Diego. Tú hace un momento comentabas algo importante. Decías, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Sí. Efectivamente, la vida se defiende o no se defiende. La libertad se defiende o no se defiende. No se puede quedar bien con unos y con otros. Yo te digo, y lo comenté en un tuit hace unos días, y te lo digo acá, Juan Diego, ¿no? Nadie le ha dicho nada al señor presidente Gerí, a quien yo respeto y tengo mucho cariño. Pero en una entrevista reciente ha dicho dos cosas que son para mí errores tremendos. Lo primero que ha dicho es, yo soy cristiano y sin embargo también reconozco la realidad. Oye, un momento, ¿los cristianos acaso no reconocemos la realidad? Ese es un primer error del señor presidente, ¿no? Y un segundo error, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con la adopción de parejas homosexuales, ¿no? Pero por ahora,
porque la sociedad cambia, ¿no? Y en el tiempo, un momentito, ni hoy, ni mañana, ni después, ni antes, ni ayer, ¿no? Es decir, el derecho que tiene un niño a tener padre y madre biológico es el derecho del niño a reponerle lo que ha perdido. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas y por eso hay que decir las cosas claras, Juan Diego. No se trata de quedar bien. La gente por quedar bien, los últimos 30 años, en mi opinión, la narrativa de los progres en este país ha hecho que todo el mundo caiga en estas palabritas que son incuestionables, ¿no? Porque si tú no eres tolerante, Juan Diego, por Dios, qué cosa eres, ¿no? Si tú no eres inclusivo, entonces eres prácticamente un demonio. Entonces, claro, estas palabritas que se han acuñado, ¿no? Como etiquetas puestas encima de las personas, hacen que la gente retroceda. Un momentito, no se trata de una corrección política simplemente, se trata de la verdad. La verdad, ¿no? Y el que no defiende la verdad cae completamente en un descrédito porque finalmente le revierte, Juan Diego. Bien, específicamente lo que ha señalado el oficio a cargo de la congresista Norma Yarrow Lumbreras es especificando lo siguiente. Señor Fernando Rospigliosi, de mayor consideración, solicito que en aras a la transparencia del próximo proceso electoral a realizarse el 12 de abril de 2026, 1. Se suspenda la asignación económica destinada a las semanas de representación para congresistas y asesores, con el objetivo de evitar la desnaturalización de estos gastos mediante actos de proselitismo político, algo que usted también ha puntualizado muy bien, Aldo. Que toda actividad desarrollada por el personal de los despachos congresales en dicho receso deberá realizarse bajo la modalidad sin goce de haber. Es lo que ha propuesto directamente una congresista de la República, no es alguien externo, es dentro del Congreso. Y es lo correcto, Juan Diego, y esto es una posición avalada por toda la bancada de Renovación Popular, porque es lo correcto. O sea, un congresista de la República tiene que venir para servir. Cuando Rafael López Aliaga habla de este servicio, ¿no? Supone una entrega, o sea, salir de tu comodidad supone dedicarle tiempo, esfuerzo, etcétera. ¿A quién? Al que menos tiene, al que no tiene voz. Si se hiciera en el Perú, Juan Diego, si cada quien, independientemente de lo que considera como bueno, Juan Diego, se propusiera cumplir la regla de oro, ¿no? La regula áurea, que se dice en latín, la regla de oro de la ética, que es haz el bien y evita el mal, ¿no? Si cada quien se propusiera, independientemente, Juan Diego, del concepto de bien que tenga cada uno, pero si todos los congresistas de este país, padres de la patria, se propusieran haz el bien y evita el mal, ¿cómo cambiaría nuestro país? Hay muchas leyes que no se cumplen, hay muchas leyes que faltan reglamentar, hay una labor de fiscalización que no se hace, hay comeuñas, hay mochadores de sueldos, es decir, es una vergüenza, ¿no? Por lo tanto, el 2026 urge un cambio. Ayer, tú lo has comentado cuando empezabas el programa, ha sido una fiesta democrática para Renovación Popular, ¿no? La asistencia de los militantes ha sido masiva, hemos superado ampliamente el 10% mínimo exigido por las autoridades, ¿no? Han llegado, creo, al 25, 27%. No, ha sido impresionante porque hemos tenido 10.200 personas que han asistido, de 25.000 que hemos estado casi en el 50% de la gente, ¿no? Entonces es impresionante lo que ha ocurrido y lo que va a pasar ahora, Juan Diego, es que ya el presidente Rafael López Aliaga está en la carrera por la justa electoral que concluirá con las elecciones generales en el 2026. Y por supuesto, pasamos de aspirantes a precandidatos los que estamos acompañándolo, ¿no? Entonces yo me siento muy orgulloso, Juan Diego, de dar este paso, ¿no? De acompañar a Rafael. Estimado Aldo, quisiera que me pueda precisar en este momento se ve mucho la improvisación dentro del Parlamento. Si bien es cierto, uno revisa los requisitos para que uno pueda llegar a ser congresista, sea tanto dentro de la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, ahora por primera vez en el siglo XXI, observa, aprecia que solamente se requiere ser mayor de 25 años, tener ya el derecho a sufragar y solamente aquello. No exigen secundaria completa, no exigen ningún estudio y, por supuesto, se ha visto ahora en diferentes congresos que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años que muchos han llegado para solamente satisfacer sus propios bienes personales. En ese sentido, Aldo, para estar seguros de que contigo no va a ocurrir aquello, ¿cuáles son los créditos, cuáles son las credenciales que te respaldan para que una vez llegado, sea que obtengas los votos necesarios y obtengas la curul, el escaño a la Cámara de Diputados, puedas hacer una verdadera tarea parlamentaria? Dios te oiga, Juan Diego. A mí me encanta lo que has preguntado y lo que dices, ¿no? Ojalá se concrete esto. Y yo le quiero decir a la gente, yo soy ingeniero industrial de profesión, estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería y con mucho orgullo, Juan Diego, a la UNI he ingresado 3 veces.
La primera vez ingresé como estudiante en un examen riguroso de admisión, que son 3 días de examen de admisión en la uni hasta el día de hoy, ¿no? La segunda vez ingresé como profesor contratado a la uni con un concurso público. Y la tercera vez ingresé en un concurso público como profesor nombrado. El día de hoy soy profesor nombrado, por supuesto, de horas. Yo voy a la uni para dictar un curso, pero he ingresado a la uni 3 veces. Soy profesor universitario en la ¿Qué Universidad. curso, perdón? Dicto el curso de Mercadotecnia en la uni. En el PAT, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, he dictado el curso de Ética durante muchos años. Y entonces soy un profesor universitario, soy ingeniero industrial, he hecho una maestría en el PAT, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, he hecho el doctorado en Gobierno de Organizaciones en el PAT y ahora mismo me encuentro escribiendo la tesis doctoral. He sido funcionario de una serie de empresas transnacionales y nacionales. He trabajado en la compañía Goodyear, la empresa americana de neumáticos. He trabajado en Tecnoquímica, la marca de pinturas Tecno, tan conocida en el Perú. He trabajado en Arellano Marketing, la empresa de Rolando Arellano, una persona muy conocida en el país. He trabajado en Yara, una empresa noruega donde he sido director comercial para Perú y Bolivia. He sido gerente general del campus de ATE Científica del Sur. He sido country manager de la Universidad UNIR, una universidad española con más de 5.000 alumnos haciendo posgrados en línea. Es decir, y el día de hoy soy el CEO de la Escuela de Posgrado de Iberoamérica. Juan Diego, te lo digo abiertamente con el corazón, ¿no? Yo no llego a política porque estoy queriendo pues aprovecharme de la política o vivir de la política, ¿no? ¿Cuáles son mis bienes? Pues los que son ahora, dentro de 5 años, si Dios quiera que yo sea congresista de la República, pues serán los mismos, ¿no? Es decir, uno entra a política para servir y el sueldo que uno recibe es el sueldo profesional de cualquier persona. Es decir, aquella gente que su afán político es yo te hago la ley y tú me das pues una contraparte, ¿no? Y se ve tanto con tanta miseria en tanta gente, ¿no? Eso hay que terminar. Rafael repite con frecuencia. Hay gente que ve la política como un botín. Aldo, no te metas en política. Efectivamente. Estás muy bien así. Mucha gente me comenta lo mismo, Juan Diego, ¿no? Y yo te digo con franqueza, lo he considerado mucho y lo he pensado delante de Dios. ¿Sí? Y la respuesta que yo he recibido en el silencio de esa oración con Dios, porque hay gente que te dice, a mí hay muchos amigos, que dicen, Aldo, pero Dios no te habla. Sí te habla. Sí te habla. Cuando uno escucha, recibe buenos propósitos, afectos e inspiraciones en la oración. Uno tiene que saber escuchar. Y en esa oración lo que digo yo es, vale la pena dedicar tu esfuerzo y tu tiempo por los que menos tienen. Vale la pena dedicar tu tiempo y esfuerzo para hacer de este Perú, la política es un instrumento para cambiar el país. Hay que hacerlo realidad. La pregunta es, ¿hacia dónde quieres cambiar el país? Hay gente que quiere cambiar el país para sus intereses personales, ¿no? Hacia lo que le conviene. Entonces, esto que tú me dices, Juan Diego, medio en broma, medio en serio, es verdad, hay gente, no te metas en política, te va a traer problemas, vas a perder, es un costo de oportunidad desde el punto de vista económico, ¿no? Pero después es una pasión. Hoy se duerme tranquilo, ¿ah? Pero después en la política es bastante complicado. Vete a saber, Rafael da un dato que a mí me apasiona, ¿no? Él dice, él tiene una mente de empresario, a pesar de que tiene una experiencia pública. Yo he acompañado a Rafael los últimos años en la gestión pública como asesor de Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces te puedo decir, Juan Diego, que he visto de primera mano cómo no lo dejan trabajar. Y entonces por eso quiero ser congresista de la República, para ser la voz de Rafael en el Congreso y que lo dejen trabajar. Yo puedo dar 2 ejemplos concretos de cómo no lo dejan trabajar y tú lo has tocado aquí con mucha fuerza, ¿no? El primero es el tema de los trenes. Este tren Lima-Chosique estaría funcionando si el señor Sandoval no se hubiera opuesto como se opuso. Eso quiero conversarlo contigo específicamente luego de una breve pausa promocional aquí en Betel Radio, la voz que inspira. Volvemos con Hora Punta en breves segundos. Y ya estamos entrando a los minutos finales con Aldo Bravo, ingeniero de profesión, profesor en la uni. Y bueno, me ha agradado poder escuchar de que hay gente preparada para llegar al Congreso de la República. Ya también está en nuestros estudios el actual aspirante a la presidencia de la República, Miguel del Castillo, por el partido Primero la Gente. Y antes de poderle dar el pase, quiero terminar de conversar con Aldo. Aldo, estuve conversando con el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, quien fue noticia la semana pasada por el improperio que dijo en el Parlamento como tal. ¿Cómo evalúas? ¿Cuál es tu opinión específica referente a una participación o a un comportamiento como el que tuvo directamente el señor Torres Caro? Yo a Carlos le tengo mucho aprecio y le tengo mucho respeto, pero me parece que lo que hizo en el Parlamento de la República fue no solo un exceso, sino un abuso, ¿no? Además, él tuvo
13 largos minutos para hacer una defensa de su patrocinado y no lo hizo. Exactamente lo mismo que hizo el señor Noblecilla cuando le dieron los minutos para defender a Betsy Chávez. Es decir, cometió un error Carlos Torres Caro y luego cometió un abuso al decir las palabras que dijo en el Congreso de la República. La representación nacional hay que respetarla. Yo te digo, Juan Diego, no me lo has preguntado, pero te lo digo ahora, ¿no? En el Perú hay que volver a que se respete el principio de autoridad. El principio de autoridad tiene que respetarse. Es decir, uno no puede ir a la representación nacional y portarse como si estuviera pues en un antro de borrachos, ¿no? Con el máximo respeto a los señores borrachos de aquel antro, ¿no? Entonces, uno no puede ir pues a portarse de esa manera. Está en el Congreso de la República. Mucho menos una persona que es un abogado que está defendiendo a un presidente de la República, a un expresidente, aunque haya sido un golpista, ¿no? Entonces, ¿es un golpista para ti, Aldo? Para mí es un golpista y debió habérsele dado los 34 años que pedía la Fiscalía. Sin embargo, le han dado 11. O sea, Pedro Castillo debería quedarse con 34 años. Debieron darle. Debieron darle los 34 años porque para mí es un golpe de Estado. Esa tesis, Juan Diego, de que no se llegó a concretar el golpe es ridícula, ¿no? La ley hay que cumplirla, indudablemente. Pero es ridícula, ¿por qué razón? Porque Pedro Castillo cometió un golpe de Estado. Si la policía y las Fuerzas Armadas hubieran ejecutado lo que él ordenó en aquel mensaje, ¿hoy cómo estaríamos? Hoy no tendríamos esta reunión, ni podríamos estar acá con Miguel del Castillo esperándolo, ni con ninguna persona, y estaríamos en un pequeño Venezuela en este momento. Entonces, lo que ha ocurrido me parece una pena ínfima respecto a lo que ha realizado. Tan es así, Juan Diego, que el señor Vizcarra ha tenido una pena mayor por un delito de cohecho que el señor Pedro Castillo por el peor delito que pueda haber pues en el Perú, que es querer usurpar el poder. No hay mucha proporción ahí, pues, ¿no? Sí, pues cohecho, 14 años, intentar quebrantar el orden constitucional, 11. Correcto, hay una desproporción total, ¿no? Entonces, te decía, Juan Diego, ¿no? Pienso yo que en el Perú hay que retomar el principio de autoridad. No es posible. Yo no lo he escuchado hasta ahora de ningún fiscal, pero no es posible que una señora periodista en sus medios digitales y en televisión nacional diga que una bomba Molotov no es un arma. ¿Qué le está diciendo a la gente joven? Vaya usted a ver su tutorial de YouTube, aprenda a hacer bomba Molotov y tírala nomás, porque es como tirar pues un avioncito de papel, no es un arma, ¿no? Oiga, una bomba Molotov es un arma que daña, mata y hace... Por eso, cuando Rafael López Aliaga dice que esta gente es el mal, mentirosos, asesinos y ladrones, nunca mejor dicho, Juan Diego. ¿Usted condena mensajes entonces como los de Rosa María Palacios? Totalmente, ¿Sí? y yo me pregunto por qué la Fiscalía no ha empezado un proceso de oficio. O sea, no es posible que una persona en televisión nacional diga eso y nadie diga nada. Eso no es libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Hay que decir las cosas claras. El problema es que la gente dice, no, es periodista, es esta gran señora, no hay que decirle nada, hay que tener cuidado. No. Yo no he venido para tener cuidado. No tengo que tener ningún cuidado. Es más, estoy, como tú bien decías, metiéndome en una complicación. A lo mejor si me quedo en mis temas, me quitaría estas complicaciones. Pero esto hay que decirlo, Juan Diego, porque no se trata de quedar bien con Dios y con el diablo. Se trata de decir las cosas claras, ¿no? Una chiquita. Porqui, el señor Rafael López Aliaga, ¿podría ganar en primera vuelta? Yo creo que sí. ¿Cómo así? El Perú está fragmentado, y es muy difícil, pero yo pienso, Juan Diego, que la gente está reaccionando. Lo que está ocurriendo en el Perú los últimos meses es potente. Yo lo vengo diciendo hace unos días. La Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos acaba de elegir en el Centro Federado de Estudiantes un grupo que no es pro-rojo, no es rojo. En la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, la ex católica, existe un grupo que se llama Esencia, que son chicos que luchan contra el establishment en la católica y que son gente de derecha. Entonces, yo lo que creo, Juan Diego, es que en los próximos años los politólogos y los expertos en ciencias políticas van a tener que empezar a escribir un nuevo capítulo que Rafael López Aliaga ha acuñado. Ha dicho, derecha cristiana. Eso no está escrito en ningún libro de ciencias políticas. Bueno, Rafael López Aliaga empezó a hablar de eso porque es un partido que respeta los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo soy optimista, Juan Diego. Bien. Y creo que en primera vuelta el 2026 Renovación Popular va a dar que hablar. Bueno, vamos a ver si es que al menos la historia nunca ha podido llevar a un alcalde de Lima a la presidencia. Vamos a ver si es que se logra esta primera vez. Aldo, éxitos. Dios te bendiga. Muchas gracias, Juan Diego. Dios te bendiga y gracias por invitarme a tu programa.